19 de 30 y algo. Bueno, ya que están aquí una buena parte del grupo, si se ve en la publicación que he hecho en Facebook, en donde señalo que hubo un error ahí, que lo que los días 12 y 13 y esos no pueden ser, porque en esos días en enero se está en vacaciones. Entonces, decía que esas actividades pasan para diciembre. Dentro de ellas están exposiciones y también está un examen. Entonces, yo sé que ahorita han de estar trabados en otras, disculpen el término, han de estar amolados en otras materias. Y entonces hablé con el jefe sobre la situación, planteándole que si podíamos trabajar los días 12 y 13 de enero, aunque estuviéramos en vacación. Pero no sé cuál es la disponibilidad de ustedes, de cómo sería en Meet, no se ocuparían aulas, entonces no habría mayor problema. Él me mandó un mensaje donde me dice que no hay problema, siempre y cuando ustedes estén de acuerdo. Y la otra cuestión, pues entonces, que si no están de acuerdo, entonces hacemos esas actividades los días 12 y 13. No sé qué opinan, pueden opinar en el chat o pueden hablar. No sé si me Ahora han en entendido. enero, Sí, estaría bien en enero. porque ahorita En estamos enero. hasta la punta de trabajo con Sí, otras. porque estamos bien saturados, es cierto. Vaya, porque si quieren y si no quieren saturarse en enero, si quieren hacemos el examen hoy en diciembre y dejamos solo las exposiciones para enero, o lo quieren hacer todo en enero. Bienvenido, Kevin. Ya estás de novio, Kevin. ¿Está bien? ¿O lo quieren hacer todo en enero? Ya andas de novio, Kevin, dije, ¿a dónde? Todo en enero, No Lee. voy a ver que te publicaron todo en enero. Vaya, no voy a ver que te publicaron ahí que estabas en una relación. ¿Quién es el que puso? Pues Kevin fue otro Kevin. Lo di mal. Vos sos Sí, matando. yo Ah, soy. sí, para aquí está tu novia. Ella de haber venido por ahí, ya anda de novio, no, está bueno. Yo soy. Está bueno. Bienvenida, Ingrid. Ingrid Inet, bienvenida. Pues si vos sos el que andas de novio, está bien. No Excelente. toca de Gracias, Lee. otra. y vos de novio y en pandemia. Mire, visto Ingrid de novio y en pandemia. Mire, Ingrid, ¿cómo la ves? Está bueno, hombre. Bueno, Sí, entonces, está bien. entonces ya que vinieron la mayoría, les digo que ya me autorizó el jefe para que trabajemos el 12 y el 13 de enero. No hay problema de parte de ustedes, trabajamos en enero, entonces trasladamos todas esas actividades para enero, ya sea incluido el Trabajemos. examen. Sí, está bueno. Está Ah, pues bueno, hombre. perfecto, entonces 12 y 13 de enero entero. Mira, la acción me está preguntando cuáles actividades. Mira, chamaquita, Ya no le son, llega el internet a la montaña, diga. sí, hasta en las pilas anda ahorita, allá anda en el cerro del hospital. Mira, Xiaomi, son unas exposiciones y un examen que están programados para esos días, parece, ya voy a revisar bien. Ajá, entonces, pero resulta que las había puesto, Lo del muestrario, decía. también la presentación del muestrario, que yo le había puesto 12 y 13 de enero y no me acordaba que esos días estamos de vacaciones. Entonces tendría que pasarlos hoy para diciembre, pero yo sé que si yo los pago para diciembre les arruino todo a ustedes, porque ustedes ya programaron en otras asignaturas y de seguro ya los tienen, bueno, ustedes ya saben cómo, entonces los voy a terminar de sumir yo en la preocupación. Entonces, para evitar eso, ya hablé con el jefe y me autorizó para que trabajemos el 12 y el 13 de enero, tal y como está programado. Solo que deben de entender ustedes que esos días todavía son 2 días, los últimos días de vacaciones de interciclo. Pero van a dejar en mix, solo van a dejar las exposiciones y el examen. ¿Están de acuerdo? Por última vez, ¿estamos de acuerdo? ¿Ya entendiste, Sí, Xiaomi? Con todo. Sí. Démosle. Vale. Excelente, démosle pues. Bueno, entonces está bien, dije Xiaomi. Ya se ubicó Xiaomi porque andaba ya en el hospital. Ya consiguió dónde. Con Sí. Wilson andaba en ¿Dónde está? Chalate, dice. Ya va. A rato salen de novios ahí también. Bueno, entonces Va. Otra vez, vamos dice. a doble. Bien, entonces vamos a continuar con la unidad 5 y ahora vamos a hablar sobre un control que se llama control biológico, que como su nombre lo indica, entonces aquí estamos frente a la acción de los organismos para combatir a otros organismos, en este caso serían organismos plaga. Pues bien, ¿cómo podríamos definir el control biológico? Como un método que nos permite a nosotros manejar o controlar las plagas. Fíjense que el término control se usa bastante, pero ustedes deben estar claros, para que el término control no existe. Lo que existe sí es un manejo.
Pues bien, entonces este control biológico nos permite hacer un manejo de las plagas, de las enfermedades y también de malezas. ¿Y cómo? ¿Cómo lo logra este método? Mediante el uso de organismos que estén vivos con objeto de manejar las poblaciones de otros organismos. Fíjense bien, dice de organismos vivos, porque hay casos en los que también se usan, por ejemplo, esporas de hongos y otros productos que algunos ya no le llaman necesariamente como control biológico, de que algunos lo ponen como una modalidad de control químico porque lleva unos aditivos, pero también hay otros sí los consideran también como parte del control biológico. Son discusiones de los expertos. Licenciado, no sé si está presentando ahí está compartiendo pantalla, porque no se ve nada. Tienes razón, no he compartido. Tienes toda la razón, había olvidado compartir. En este momento vamos a compartir. Gracias por avisar. En este momento, bueno. Bueno, entonces aquí me indica que está compartiendo, entonces estábamos definiendo el concepto de control biológico, estamos planteando que según esta definición es el uso de organismos vivos con el objeto de manejar las poblaciones de otros organismos, pero nos estamos deteniendo a analizar el término que dice organismos vivos, porque resulta que a veces se usan sustancias que son producidas por insectos y entonces ya allí no los incluyen dentro de este tipo de control, sino que incluso lo llaman como control químico, porque lleva ciertos aditivos, como les mencioné anteriormente. Entonces, eso también depende de quien lo sepa clasificar este tipo de situaciones, un pleito, como les decía, entre los expertos, pero cuando hablemos de control biológico nos estamos refiriendo al uso pues, de organismos para combatir a otros organismos. Ya las discusiones de que si deben de ser vivos o deben de estar muertos, pues lo vamos a dejar más adelante, pero sí hemos de saber que son organismos para combatir a otros organismos. Y en la imagen estamos viendo a un insecto que está frente a su comida preferida. Estos son pulgones y este es un cocinélido que va a devorarlos a ellos si se dejan los pulgones. Pues bien, fíjense que no es lo mismo hablar de control biológico que control natural. Hay que tener mucho cuidado y no confundir estos términos. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de control natural, entonces estamos hablando que no interviene el hombre. En el control natural no interviene el hombre. E incluye, mejor dicho, aparte de los enemigos naturales, la acción de los factores físicos del medio. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos del control natural puede ser por la acción de un organismo que elimina a otro, o puede ser también por acción de las sequías, por la acción de las inundaciones, es decir, factores físicos. Entonces, el control natural incluye estas dos situaciones, mientras que el control biológico se limita exclusivamente a los organismos. Así es que no vayamos a confundir el caso del control biológico con un control natural. Vamos a ponerlo ya como ejemplos. Imagínense que usted vea, por ejemplo, en el campo a una crisopa que está devorando unos pulgones. Ese es un control natural, porque a esa crisopa nadie la puso ahí. Pero si usted va a un área en donde se han liberado crisopas y esas crisopas están devorando pulgones, pero ahora bien, se han liberado crisopas, quiere decir que llegó ahí el hombre y liberó las crisopas, entonces en ese caso sí estamos hablando de un control biológico, porque el hombre liberó esas crisopas en ese caso y las crisopas se están comiendo a los pulgones. Pero si usted va a un campo donde no se han liberado crisopas, pero hay unas crisopas que se están comiendo los pulgones, ese es control natural. Por otra parte, si por efectos de la sequía se han muerto algunas plagas o por efectos de fuertes lluvias se han muerto algunas plagas, ese también es control natural. Así es que sepamos diferenciar entonces lo que es control biológico de lo que es control natural. Nuevamente vamos a tratar de ir viendo las imágenes y explicándolas. Acá están las pobres pulgones siendo devorados por un
una larva que de apodo le dicen gusano rata. Esta larva es de una díptera, de una mosca, cuyas larvas pues se alimentan de estos pulgones. Entonces vamos a entender el control biológico como un método, miren la palabra aquí clave, artificial de control, o mejor dicho, de manejo. Que por supuesto, nada es perfecto en la vida, entonces este método presenta ventajas y también presenta desventajas. ¿Cuáles son las desventajas o limitaciones? Pues bien, normalmente su aplicación requiere un planteamiento y un manejo más complejo, mayor seguimiento de la aplicación y es menos rápido y drástico que el control químico. En esta cuestión estamos comparando al control biológico con el control químico y estamos diciendo que es más complejo. Se le debe dar mayor seguimiento a su aplicación y además es menos rápido y menos drástico que el control químico. Veamos, ¿por qué es más complejo? Porque en este caso nosotros podemos estar liberando insectos que vayan a combatir a otros insectos, pero las mismas variantes que se trata, que son organismos que están vivos, no sabemos en qué variante les puedan afectar y que eso disminuye su acción. Por otra parte, requieren un mayor seguimiento de la aplicación. Requieren un mayor seguimiento de la aplicación porque tenemos que estar haciendo muestreos constantes para ver si estos insectos realmente están cumpliendo su cometido o qué factores podrían estar afectando. Y por otra parte, es menos rápido y también menos drástico que el control químico. ¿Qué significa esto? Que cuando usted aplica un control químico, tira el veneno, y es la palabra que estoy utilizando, veneno, porque va a matar lo que encuentra, no necesariamente es la plaga, y de verdad que lo hace. Mata muchos organismos, por lo tanto es drástico. Y eso a cualquier productor le encanta. Pues sí, imagínate, vos tenés tu cultivo de pepino, te lo está dañando cierta plaga, y llegás y aplicás un veneno y lo matás, entonces te sentís aliviado. Porque está bien resultado en el momento, y mientras más animales muertos veas, mientras más drástico sea, mejor, y mientras más rápido lo veas, mejor. El problema es que con el control biológico esas situaciones son diferentes. Y allí que para que se tenga éxito, se requiere que tengamos mayores conocimientos de la biología de los organismos que están implicados, es decir, tanto de la plaga como de los controladores biológicos. Es necesario que conozcamos bien su biología para que sepamos a qué hora los vamos a liberar, cómo los vamos a liberar, a quiénes van a atacar sí y a quiénes no. Entonces, esas cosas también se deben de saber. Pero ¿cuáles son las ventajas que ofrecen estos organismos? Tienen poco o ningún efecto nocivo colateral de los enemigos naturales hacia otros organismos, incluyéndonos a nosotros. ¿Qué significa esto? Que si liberamos enemigos naturales, no te van a perturbar el equilibrio natural. Por otra parte, son raros los casos que se reportan de resistencia de las plagas a este tipo de organismos. Igualmente, el control es a largo término. Y una vez queda establecido, queda entonces permanente. ¿A qué me refiero? Si usted logra en su parcela, después de varias aplicaciones o liberaciones de insectos controladores, y usted mantiene los cuidados, es decir, no aplicar productos químicos en primer lugar, y les mantiene agua y toda una serie de recomendaciones que también se dan, lo más seguro es que después usted ya no va a necesitar andar haciendo aplicaciones o liberando este tipo de organismos, porque ya se quedan ahí de manera permanente. Es decir, los mismos insectos se están reproduciendo y año con año ellos van reponiéndose de las pérdidas que van teniendo, de las pérdidas naturales que se van teniendo, de la misma población adquiere una dinámica, de la manera tal que usted al final casi ya no mueve el dedo, porque la misma naturaleza ha encontrado ahí una manera de equilibrio y entonces es por lo tanto permanente. Una vez establecidos y si se mantienen las condiciones adecuadas para ellos, ya quedan permanentes ahí en los cultivos. Y la otra parte es que si usted hace un buen uso del control biológico, deja de usar insecticidas. Y al dejar de usar insecticidas, usted sabe todos los problemas que se quiten encima. Y por otra parte hay una relación costo-beneficio que es muy favorable.
Si bien al principio es costosa porque al principio cuesta que se instalen, porque al principio su efecto se ve muy a largo plazo, entonces al principio no es muy favorable, pero con el correr de los años es favorable. Y algo muy importante, que evita plagas secundarias. ¿Por qué razón? Porque si lo seguimos comparando con el producto químico, cuando usted aplica producto químico, usted elimina a la plaga, pero también elimina enemigos naturales de otras plagas que no se habían manifestado porque estaban controladas por sus enemigos naturales. Pero cuando usted libera productos químicos, esos enemigos naturales mueren y entonces esas plagas quedan secundarias. Ya no tienen quien las devore y entonces ahora se convierten también en plagas primarias. De manera tal que no tener una sola plaga primaria, no puede tener varias plagas primarias. No existen problemas, nadie se va a intoxicar, nadie se va a envenenar por andar aplicando estos productos. Pero si estamos hablando de control biológico, entonces es necesario que empecemos a utilizar el término enemigos naturales. Estos enemigos naturales deben tener ciertas características para que nosotros los podamos adoptar en un plan. En primer lugar, necesitamos criarlos en el laboratorio. Y en segundo lugar, esos animalitos, una vez criados en el laboratorio, deben de saber sobrevivir en campo. Porque no es lo mismo que los estés criando en laboratorio, como se dice en un hotel 5 estrellas, con aire acondicionado, comida a tiempo, buena comida, y van a la piscina y toda onda, y luego, cuando lo liberes en campo, allí hay otra realidad. Entonces, esos animales que están criados en un laboratorio deben de tener la capacidad de sobrevivir también en condiciones de campo. Debe decir, deben de ser de plan y ladera. Esa es una característica. Por otra parte, tienen que ser buzos para buscar la comida. Tienen que tener una alta capacidad de búsqueda. ¿Y cuál es la comida de ellos? Los insectos que se van a devorar. Y además tienen que tener la habilidad de unirse, de congregarse donde abunda más la plaga, es decir, donde haya una alta densidad de la plaga. De esa manera se garantiza que la población de la plaga sí baje a niveles que no causen daño. ¿Qué quiere decir esto? Es estos insectos van y andan comiendo a la loca y no se van donde está el propio núcleo de la plaga, donde hay más insectos plagas, entonces la misma plaga va a tener la oportunidad de seguirse reproduciendo. Sin embargo, si estos animales detectan dónde está la mayor concentrada, la mayor cantidad de estos organismos plagas y se los devoran, entonces obviamente eso va a bajar los niveles de densidad de la plaga. Entonces esa es otra característica que también debemos de buscar en un enemigo natural, también conocidos como controladores biológicos. Así es que ya hablamos de esas características deseables y aquí tenemos a una mantis que está devorando a un ortóptera. De la mantis, quiero preguntar en este momento, ¿qué han oído hablar ustedes de mantis? De mantis, estamos mantis, ¿de qué han oído hablar ustedes de ella? ¿Alguien quiere opinar? Eso es lo que se comen a su pareja después, las hembras. Exactamente, se comen a la pareja después de haber tenido el apareamiento, se lo comen. Generalmente, si el macho vivo escapa, pero generalmente se lo comen. ¿Qué más han escuchado de las tacmomantis o mantis religiosas? ¿Qué más han escuchado? Bueno, este es un excelente devorador. Vamos a ver, ¿no le escuchamos? ¿Me dice, repite, por favor? Que son cazadoras, o sea que comen otros insectos también. Exactamente, son depredadores y son muy buenas depredadoras, pero aquí viene la situación, mantis es una excelente depredadora, pero eso la convertirá en un excelente controlador biológico, en un excelente enemigo natural, de manera tal que la podamos usar en un plan de manejo de alguna plaga. Veamos, fíjense que para una característica deseable de los insectos que deben de ser controladores biológicos, enemigos naturales, es que sean específicos y además que sean sincrónicos con el ciclo de vida de la plaga. ¿Por qué que sea específico? Me interesan insectos que devoren o ataquen o se coman una especie o un par de especies en particular de plagas. Pero resulta que mantis, esta come lo que encuentra. Esta es tan cosa seria que si hasta un pescadito encuentra, se lo come. O sea, esta anda comiendo todo lo que encuentra. El gran problema de un insecto así, que come todo lo que encuentra, es que su estómago pues anda suficientemente satisfecho
digamos, su apetito anda suficientemente satisfecho que, imagínense que recién se ha comido a una libélula o a uno de estos que no son plagas tan primarias y se va a una colonia de áfidos y como anda sustenta, no le va a interesar comerse los áfidos. No los va a comer porque ha comido bastante. Entonces, nosotros necesitamos a un insecto que le guste algo en particular. Por ejemplo, a la crisopa, su delirio son los pulgones. A la ciconera, su delirio son los pulgones. Eso le gusta a ella. Si va otro insecto, no mucho le hace caso. Ella anda buscando pulgones. Entonces, nosotros necesitamos un enemigo natural, un controlador biológico que sea específico, pero además que sea sincrónico. ¿Qué quiere decir sincrónico? Que se pueda sincronizar con el ciclo de vida de la plaga. ¿Qué significa sincronizar con el ciclo de vida de la plaga? Que, por ejemplo, si ella prefiere los estados larvales de la plaga, entonces sus estadios también que más devoran de ella deben estar en mayor abundancia en ese momento. Me explico de la siguiente manera. Imagínense que se trate de ciclonea sanguínea, por ejemplo. Ciclonea sanguínea, la larva, bueno, también el adulto prefieren a las ninfas, no se las están devorando. Entonces, las poblaciones de ciclonea sanguíneas deben de ser mayores cuando haya más comida, cuando haya más ninfas en este caso. A eso se refiere sincronizar, ¿ah? Que esté en sincronía con el ciclo de vida de la plaga. Obviamente eso con el propósito de que mantengamos un efecto de supresión eficaz. Por lo tanto, este insecto le vamos a marcar con una X negra diciéndole que como controlador biológico no la hace, no cumple con las especificaciones que andamos buscando. Otra característica que es deseable es que se mantenga en el área aún después de que las poblaciones de las plagas hayan disminuido. Quiere decir que no queremos un insecto que ya porque ya bajó la población de cierta plaga se vaya él también. No, que se quede ahí, ¿verdad? Que se quede ahí esperando una segunda vuelta para seguir consumiendo. Por otra parte, otra característica deseable es que su uso sea lo suficientemente barato para el agricultor. ¿Qué significa eso? Significa que no queremos un plan que sea muy caro. Porque si es muy caro, entonces el agricultor mejor va a optar por el producto químico. Así que debe ser un plan que sea suficientemente barato. Pero ¿cuáles son los agentes de control natural? Los depredadores en primer lugar. En la imagen ustedes están viendo, vamos a ver, ¿quién me dice qué es lo que están viendo en la imagen? ¿Quién es? ¿Cuál es el nombre técnico común de la especie que están viendo ustedes en este momento? ¿Quién me contesta? ¿Cuál es el nombre técnico común de la que están viendo en este momento? ¿Perdón? ¿No lo escuchamos? Repítanos, por favor. Crisoperla. Correcto, es crisoperla. Algunos la conocen simplemente como crisopa. Estas son especies que consumen directamente un gran número de presas en el curso de su vida. No consumen solo uno, sino que consumen un gran número. Debo aclarar esto. Crisopa aquí está en estado adulto. En realidad, ella es depredadora de plagas más eficaz en estado de larval. En este caso, no lo es. Porque en este caso prefiere andar en las florecitas y néctar y todo eso. Entonces prefiere más en estados inmaduros. En los estados juveniles ya es más eficaz. Una desventaja de los depredadores como controlador biológico es que no son especializados. Y entonces se pueden llevar de encuentro a especies que son benéficas. Ese sí puede ser un gran defecto. Y tenemos a los parasitoides. ¿Cómo definen ustedes el término parasitoide? ¿Qué idea les da el término parasitoide? ¿Qué significa parasitoide? Que parasitan a otros insectos. Pero le falta algo ahí. Bien, la diferencia, porque también hay parásitos, pero la diferencia entre parásito y parasitoide es que el parásito rara veces mata al huésped, mientras que el parasitoide sí lo mata. Y lo mata de una manera bastante cruel. ¿Por qué? Porque estos parasitoides se están comiendo vivo al animal poco a poco hasta que lo eliminan. Esa es una característica de los parasitoides. Por otra parte, otra característica es que solamente en la clase insecta existe este tipo de relación.
solamente se observa en la clase insecta. Solamente los insectos poseen, en la clase insecta hay parasitoides, solamente. Y pues bien, ¿cómo funcionan estos parasitoides? Veamos esta imagen. Acá está una larva de una esfíngide y que anda con estas cuestiones acá que parecieran huevos, pero en realidad ya están como capullo. Entonces, estos se van a alimentar externamente del gusano de la larva esta. Pero algunas veces los insectos, los parasitoides se alimentan internamente de sus presas. ¿Qué sucedió en este caso? En este caso llegó la hembra, puso sus huevos en el exterior y se formaron las larvas y las larvas comienzan a devorar al insecto. Pero puede suceder también que la hembra coloque su ovipositor, penetre en el insecto y dentro de él coloque sus huevos. Una vez dentro, esos huevos eclosionan y la larva comienza a comerse vivo al insecto. Fíjese que en la gran mayoría de los casos, más bien siempre lo matan. Es difícil el caso del parasitismo, ahí es muy raro. Ahora, ¿quiénes son estos parasitoides? Son otros insectos, pero pertenecen exclusivamente a los órdenes Hymenoptera y Diptera. La mayoría son Hymenoptera, hay algunos pocos que son Diptera, pero la mayoría son Hymenopteras. Bacterias. Las bacterias también son usadas para controles biológicos e infectan, mejor dicho, a los insectos por la vía digestiva. Y un representativo de estas bacterias es Bacillus thuringiensis, que es la que más se usa. ¿Qué es lo que hace Bacillus thuringiensis? Combate mariposas, polillas, escarabajos, moscas y otros tipos de insectos plaga. Se usa particularmente Bacillus thuringiensis contra el complejo Lepidoptera. Es decir, contra el complejo de todos los Spodopteras, de Spodoptera frugiperda, Spodoptera eridania, todos esos, y también se usa contra el Liotis, se usa bastante, es muy efectivo. Muy efectivo este Bacillus thuringiensis. Originalmente se ocupaban las bacterias, las enzimas que se extraían ¿cómo se llama? De esta bacteria y se liberan en el campo. Ahora ya se hace sintéticamente, ya la hacen sintéticamente y la liberan en el campo. Y además de eso, incluso ya a partir del descubrimiento del gen que producía las enzimas que paralizan el intestino de los insectos, de las larvas de Lepidoptera, se ha logrado descubrir cuál es ese gen y se ha insertado en el maíz. Y de ahí que ha surgido el maíz transgénico conocido como maíz BT, porque BT son las siglas que identifican a Bacillus thuringiensis. Aquí lo pueden ver ustedes en esta imagen. Lo que ha sucedido acá es que en este maíz lleva insertado genes que producen una enzima que es propia de Bacillus thuringiensis. Entonces, cuando llega el cogollero y lo devora, entonces se muere. Y esto ha sido posible gracias a que se logró determinar cuál es ese gen, se ha insertado en el ADN de la planta y la planta ya en su totalidad es capaz de producir las enzimas que son propias de la bacteria Bacillus thuringiensis, y de esa manera cuando el cogollero llega se muere. Así es que cuando usted le diga, oiga, decir maíz transgénico, generalmente se está refiriendo al maíz BT, es decir, maíz del cual se le ha insertado un gen que proviene de una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis. ¿Qué es lo que hace Bacillus thuringiensis? Bacillus thuringiensis lo que hace es que produce unas enzimas que paralizan el estómago de Spodoptera frugiperda y de otros colleros y de otros lepidópteros, quise decir, y al hacerlos, estos animales mueren por diarrea. Aquí está esta imagen en donde estamos viendo que cómo funciona esta cuestión. Vamos a ir por partes. En el número 1, la ingestión de la espora. Y aquí hay cristales de proteína. Entonces, el cristal de la proteína se disuelve y se activan estas proteínas que están acá y estas toxinas. Estas toxinas se agregan a receptores específicos que están en la membrana peritrófica. Una vez se agregan allí, provocan una vacuolación del citoplasma. ¿Qué significa eso? Que el citoplasma
explota y entonces la célula muere. Esto sucede a nivel de las paredes intestinales y entonces el animal le provoca diarrea y finalmente muere. Por otra parte, también existen hongos que matan insectos y entonces se les conoce como entomopatógenos. Y uno de los más conocidos es Beauveria baciana. Esta ataca a la mosca blanca, tisanópteros, áfidos, gorgojos. También está el Lecanicilium, que ataca a la mosca blanca, tisanópteros y áfidos. Metahercium, que ataca a escarabajos, langostas migratorias. Aquí está la chistocerca, este le ataca a Metahercium. Y también otro tipo de saltamontes, hemípteros y ácaros. Paecilomyces fumosoroseus ataca a mosquitas blancas, tisanópteros y áfidos. Y Purpureocilium lilacinus, que ataca nematos, meloidogines. Y aquí estamos viendo adultos que están siendo atacados por hongos. Estos son cuerpos fructíferos de los hongos. Es decir, que ya aquí ya cumplieron su cometido, ya mataron al animal y de aquí se van a esparcir para otro. Aquí también está este caso. Ya eliminaron a este animal y ahora sus esporas se van a repartir para atacar a otros insectos. Veamos cómo actúan estos hongos. Paso 1, el hongo se pega o se adhiere al cuerpo del insecto y una vez hecho eso comienza a invadirlo. Paso 2, una vez ha sido invadido y el hongo se ha alimentado, entonces le queda tiempo para reproducirse, entonces quiere decir que forma esporas. Esas esporas germinan todo el cuerpo del insecto y el hongo comienza a multiplicarse. Y al hacerlo está liberando toxinas en el cuerpo del insecto y eso le causa la muerte. De esta manera es como los hongos provocan la muerte de estos animales. Existen otras ramas de enemigos naturales o de controles biológicos que se conocen como baculovirus. Son virus, ¿verdad? Y por lo tanto, como son virus, entonces son específicos de ciertas especies de huéspedes. Algunos pues son útiles como controles biológicos. Es característico que cuando un baculovirus ataca a una larva, estas cuelgan de los tejidos de los árboles. Las orugas mueren una vez ingieren el virus, pero los virus van a permanecer en el cadáver y también en el follaje, y eso les permite que puedan ser transmitidos a otras orugas. Dentro de los virus más conocidos tenemos los VPN y los VGN. VPN son los virus de la poliedrosis nuclear y los VGN son los virus de la granulosis nuclear. Aquí está una larva de Spodoptera exigua muerta por una infección provocada por virus. Usted observa que se rompe el tegumento y se liberan los OVS, que son los cuerpos de inclusión, que son los que vamos a ver acá. Estos son los cuerpos de inclusión. Observe usted que ahí el animal se rompe la piel y se liberan esos cuerpos de inclusión. O sea, esos cuerpos de inclusión son como parte de los virus que contaminan todos los follajes de todas las plantas. Y aquí está una larva que por curiosa va a perder. Anda viendo qué sucede acá, se va a acercar y al acercarse se van a pasar los virus y le va a pasar lo mismo. Hay varias estrategias de control biológico. La primera es conservación, luego sigue el clásico, el inoculativo y el inundativo. Veamos el control biológico por conservación. Lo que nos permite es que podamos modificar el ambiente del ambiente natural para favorecer la permanencia y la plaga de uno o más enemigos naturales. ¿Qué es lo que pretendemos acá? Conservar a los enemigos naturales. Y para ello tenemos que favorecer la comida. Entonces, en este caso vamos a favorecer que exista plaga para que se esté reproduciendo. El control biológico clásico. Esto consiste en introducir de manera deliberada enemigos naturales exóticos, es decir, traídos de otro país, para que se establezcan en el nuestro, por ejemplo, y además de esa manera pues pueda controlar ciertas plagas. Aquí se pretende que el control sea a largo plazo. También tenemos el control biológico inoculativo. En este caso es cuando nosotros vamos a liberar de manera intencionada al enemigo natural para que se establezca de manera temporal. En este caso estamos hablando que los descendientes de esos que nosotros liberamos pueden establecer un control de la plaga a mediano plazo. Y el control biológico inundativo, en este caso se trata
de que liberemos de manera intencionada al enemigo natural para que el control de la plaga sea de manera inmediata. Tenemos un grave problema, entonces necesitamos liberar grandes cantidades de enemigos naturales para que se actúen lo más rápido posible. Bien, aquí llega el fin de la presentación, pero quisiera que viéramos unos videos para que tengamos problemas para verlo. Vamos a ver si lo dejé por aquí. Listo. Y vamos a ir discutiendo cada uno de estos videos. La presencia de plagas en los cultivos es algo habitual, pero ¿qué es realmente una plaga? ¿Y cómo se eliminan usando productos biológicos de Koppert? La siguiente animación responde a estas preguntas de la mano de dos ejemplos. El primer ejemplo trata sobre el control del pulgón. Este parásito vive como mucho 3 semanas, durante las cuales puede reproducir varios cientos de crías, a veces incluso 10 al día, que también empiezan a multiplicarse de inmediato. De este modo se desarrolla rápidamente una plaga que puede provocar serios daños. Una plaga es, por lo tanto, una cantidad demasiado abundante de fauna nociva. Los daños se producen porque los animales succionan la savia de las plantas o dejan sobre las mismas sus excrementos. La planta se debilita y enferma produciendo menos cantidad de frutos y estos pueden ser de menor calidad. Igualmente, las flores y plantas ornamentales afectadas no están indicadas para su venta. ¿Cómo combatir una plaga? Koppert produce los enemigos naturales de las plagas, los mismos enemigos que encontramos en la naturaleza. Si se sueltan estos enemigos naturales en el cultivo, combatirán la plaga. Aquí se puede ver cómo esto sucede gracias al uso de la avispa parásita Aphidius olemani. Las momias de esta avispa se diseminan mezcladas con material de dosificación. Cuando la avispa parásita de un tamaño de solo 2 milímetros sale de la momia, buscará inmediatamente la plaga, en este caso el pulgón, ya que la necesita para reproducirse. En menos de medio segundo, la avispa utiliza la parte posterior de su cuerpo para depositar un huevo en el pulgón. A esto también lo denominamos parasitar. En los días siguientes, el pulgón se hincha a causa de la larva de la avispa parásita que crece en su interior y se convierte en una momia. Pasadas 2 semanas, la avispa parásita emerge de esta momia haciendo un pequeño orificio redondo. Si la avispa es hembra, buscará a un macho para reproducirse y después a pulgones para depositar sus huevos. De este modo, se logrará disminuir el número de pulgones y se obtendrá un equilibrio biológico. El segundo ejemplo es la lucha contra la araña roja. Este ácaro succiona la savia de las plantas, dañando sus tejidos y provocando la caída de sus hojas e incluso su muerte. La araña roja es un animal minúsculo que puede llegar a poner más de 100 huevos, de los que salen nuevas arañas en algo más de una semana. De una sola araña roja pueden salir, por tanto, miles de descendientes, es decir, una plaga. Pero Koppert también dispone de un enemigo natural para esta plaga, el ácaro contra la araña roja. Su nombre en latín es Phytoseiulus persimilis. Se suministra como ácaro adulto en una botella. El ácaro es un depredador que mata a su presa comiéndosela o succionándola hasta secarla. El ácaro depredador se desarrolla prácticamente igual que la araña roja. Al igual que ocurre con muchos otros depredadores biológicos, el ácaro solo sobrevive gracias a la presencia de su presa. Estos son solo 2 ejemplos de un control biológico de los cultivos. Koppert ofrece muchos más productos biológicos que tienen una cosa en común. Todos tienen como objetivo un cultivo seguro y limpio para un futuro sano. Bien, entonces la idea de que vieran ese video corto es que viéramos cómo los insectos atacan a otros insectos, en este caso los parasitoides,
y colocan allí pues sus huevos y de ahí eclosionan su forma juvenil, se comienzan devorando, terminan devorando al insecto huevo. En este caso particularmente a los pulgones, cuando ya han sido dañados de esta manera, se les dice que han sido momificados, quedan como momias. Pues, en realidad es un anuncio comercial va. Copper, no sé si vendrán este Copper producto en El Salvador, pero es un anuncio comercial, pero sí, pero me pareció muy bonito, muy ilustrativo. Vamos a ver este otro video. Son cortos los videos, no se preocupen, no son videos largos. Vamos a ver este otro. El Centro de Reproducción de Organismos Benéficos de Guatabampo, CROP, es un laboratorio perteneciente a la Junta Local de Sanidad Vegetal de Guatabampo, en el cual se produce biomaterial de alta calidad para el control biológico de la región. En el CROP se reproducen 3 tipos de insectos, los cuales son Crisoperla, Trichograma y Citodroga. Crisopa es un depredador efectivo de plagas agrícolas. Crisopa es un insecto de cuerpo suave alargado de color verde. Sus alas son transparentes en apariencia de encaje, siendo más largas que su cuerpo. Su alimento es néctar de flores. Este insecto ovoposita en forma aislada o en grupos sobre el follaje de la planta. El huevecillo es de color verde muy llamativo y presenta un pedicelo. Conforme va madurando, se torna de un color negruzco. La larva es parecida a un caimán o cocodrilito alargado, de color café negruzco y coloraciones claras. Su alimento se basa en insectos, lo cual suprime con su apariencia es de un barrilito de algodón blanquecino, y conforme se desarrolla el insecto, adquiere un color verde por la coloración del adulto en su interior. Plagas que atacan. La crisopa consume gran cantidad de estados inmaduros de mosquitas blancas y larvas pequeñas de insectos lepidópteros, así como insectos adultos de cuerpo blando, como es el caso de los pulgones. Métodos de aplicación. La liberación de crisopa es manual. El material se coloca sobre la planta o en la raíz, donde no le llegue el agua del riego. La distribución se puede hacer en toda la parcela o en focos donde se encuentra la infestación de la plaga. El huevecillo de crisopa es empacado en una bolsa de plástico con salvado de trigo, el cual se utiliza como vehículo. Dentro de los cultivos en que se puede aplicar se encuentran maíz, frijol, tomate, algodón, papa, chícharo, cártamo, garbanzo, trigo, entre otros. También es utilizado en huertos de naranja, limón, nogal y vid. La dosis de aplicación varía de acuerdo al cultivo, tipo de plaga o recomendación del técnico asesor. Como dosis mínima se recomiendan 5,000 huevecillos por hectárea y como máxima la que considere el técnico asesor. Para mayor información ponemos a su disposición los teléfonos de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Guatabampo, 647-42-621-53 y... Bueno, entonces aquí el propósito de ese video era para que vieran que en un laboratorio uno puede producir huevecillos de este insecto y poder irlos a liberar al campo. El método que para producirlo varía, ¿verdad? Yo estuve en Nicaragua y ya ocupan otro método un poquito más complicado, pero lo que sí es común es que el equipo que se utiliza es sencillo. Es sencillo. Ven ustedes ahí unos baldes, una parte de balanza, entonces no necesita la gran cosa. Creo que si nosotros pudiéramos hacer eso en la universidad, si nos dieran personal, porque lo que sí se necesita es personal que esté allí supervisando a la hora que le va a comer a los insectos, a la hora que va a limpiar los huevos, etcétera.
Eso sí se necesita personal, pero el material es sencillo. Y usted puede producir grandes cantidades de crisopa podríamos empezar con programas de control biológico en El Salvador, que en realidad nunca se han hecho a gran escala, solamente se hacen a pequeña escala y más que todo experimentales. Probablemente en algunas fincas orgánicas que están ahí en la montaña, probablemente lo hagan, pero en realidad son pequeñas áreas donde se hace. Ojalá algún día se estimule la producción de estos organismos a nivel de laboratorio y se puedan liberar en el campo. ¿Alguna pregunta sobre estos dos videos que me he visto? Porque ahora nos falta uno y el otro prácticamente es bien sencillo. Entonces, ¿alguna pregunta sobre estos videos? Bien, entonces vamos a ver el próximo video.
Bueno, entonces aquí en ese video vieron ustedes representación de parasitoides, formas de parasitoides y también de depredadores. Se ve ahí como unos áfidos intentan defenderse secretando sustancias para poder alejar al parasitoide, pero no le afecta eso. Bien, entonces regreso aquí a pantalla para recordarles pues que hoy tenemos examen y quizás por eso hoy vinieron todos, para conocer la contraseña. Muy bien. Ya en breve comienza el examen y la contraseña es Agrios, en mayúscula. Agrios. Ya la vamos a publicar en el grupo de Facebook en este momento. Y el examen es a las 6:30, ¿verdad? Les deseo la mejor de las suertes. Y vamos a estar pendientes para ver cómo salen. Repito, la contraseña es Agrios para el examen de ahora. Lo estoy publicando en este momento. Y usar en mayúscula. Listo, entonces, ahí estamos. Buena suerte, entonces, se van al examen a las 18:30, termina a las 18:56. Bueno, si hay preguntas sobre la clase de este día, y si no, pues buena suerte en el examen. ¿Me preguntas? Bueno, entonces, con permiso entonces, y buena suerte en el examen. Yo voy a estar pendiente por cualquier consulta, duda, que haya problemas de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Ahí estamos pendientes. Recuerde, tiene que presentar las pruebas de que ha tenido fallas en el sistema si quiere que lo repita. De acuerdo, entonces, con permiso.